Hablemos de derecho constitucional. El debido respeto a la Constitución debe ser algo natural y espontáneo. Solo como excepción cabe considerar la existencia de violaciones constitucionales dentro del orden jurídico, las cuales deben ser prevenidas o reparadas mediante algún órgano protector, ya sea político o en su caso judicial. En México adoptamos la segunda hipótesis, atribuyéndole al órgano judicial la defensa de la Constitución mediante el juicio de amparo. Pero, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es el procedimiento judicial en el que un particular demanda la petición de justicia de la Unión contra el acto inconstitucional de una autoridad. Este surge a raíz del proyecto de Rejón, el cual por primera vez entrega el control de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia para, en ese entonces, oponerse a las providencias ilegales del Ejecutivo y a las anticonstitucionales del Congreso. El control de la constitucionalidad establecida por el proyecto de Rejón, que originalmente tenía como propósito la protección de las garantías individuales, fue extendido hacia los casos de invasión de la jurisdicción en el Constituyente de 57 mediante el proyecto de Ocampo. Ya para 1917 el juicio de amparo había arraigado profundamente en la conciencia popular y se había transformado en una tradición jurídica de primer orden. El pueblo había palpado sus efectos y se habían salvado gracias a él el patrimonio, la libertad y la vida de muchas personas. El control directo de la constitucionalidad consiste en llevar al conocimiento de un órgano especial, en una instancia también especial, las cuestiones que atañen a la defensa de la Constitución. Ahora bien, ¿es conveniente que ese órgano sea el judicial? La respuesta es sí, ya que la defensa de la Constitución requiere conocimientos especiales en materia legal y exige imparcialidad e independencia de criterio, atributos que se encuentran principalmente en los jueces. Además, la atribución de enjuiciar cualquier autoridad requiere como contrapeso la ausencia de cualquier fuerza material. Sin embargo, el control de la constitucionalidad adquiere indiscutiblemente alcances políticos. De aquí nace el peligro de que la justicia se contamine de política. El concepto de constitucionalidad se refiere a la adecuación de los preceptos contenidos en la Constitución a lo establecido por esta misma. En sentido estricto, esta función es principalmente orgánica, ya que los poderes públicos deben limitarse a actuar dentro de sus funciones respectivas. De esto se infiere que no es propiamente control de la constitucionalidad aquel que solo atiende a las invasiones de los poderes en la esfera de los derechos públicos de la persona. Si bien formalmente estas son violaciones a la Constitución porque los derechos vulnerados están presentes en ella, no adquiere una categoría esencialmente política. Por lo tanto, la violación a los derechos de la persona, teóricamente, puede ser atendida mediante un proceso ordinario y no mediante uno constitucional. De esta manera, el juicio de amparo es ante todo un medio indirecto de control de la constitucionalidad en cuanto ve por la parte orgánica a merced de un agravio particular. Al juicio de amparo no le importa la infracción de la ley en sí misma, sino solo en los casos en que ésta lesiona la esfera de un individuo. Al iniciarse únicamente por la parte perjudicada y al ser efectiva solo en favor de ésta según el artículo 107 constitucional, y ya que las tres únicas formas que fundan su procedencia según el artículo 103 están al servicio del individuo y no de la Constitución, el juicio de amparo posee una concepción puramente individual, excluyendo así una generalidad en su ejercicio, ya que la violación sigue presente para todo aquel que no la reclame. Parte del juicio de amparo existen otros medios que salvaguardan la constitucionalidad. Estas son las defensas subsidiarias de la Constitución. Se les llaman así porque la defensa principal de la ley suprema está encomendada al Poder Judicial, como lo mencionamos anteriormente. Esta defensa subsidiaria puede presentarse respecto a los actos propios de las autoridades, enmendando su error al nulificar su propio acto inconstitucional. En relación con los actos ajenos, el Poder Judicial es el único competente para revisar los actos de los otros poderes a la luz de la Constitución. Otra defensa subsidiaria está contenida en el artículo 133 al establecer la imposición a los jueces de las entidades federativas de aplicar las leyes locales que estén en pugna con la Constitución. Por su parte, el artículo 97 habla sobre vigilar los actos de las autoridades. Y por último, el artículo 128 nos dice que todo funcionario público antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Esas serían las defensas subsidiarias de la Constitución. De acuerdo al principio de igualdad ante la ley, la Constitución considera responsables por sus delitos y faltas a los funcionarios públicos. No obstante, ha querido que durante el tiempo que desempeñen sus funciones, estos funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieran, a menos que lo autorice la correspondiente Cámara de la Unión. De este modo, el sistema no erige la impunidad de los funcionarios, sino solo su inmunidad durante el tiempo del encargo.
Tal inmunidad, por cuanto su destinatario esté exento de la jurisdicción común, recibe el nombre de fuero. Como hemos mencionado anteriormente, los funcionarios públicos son responsables de sus actos, y según el artículo 113, dicha responsabilidad solo podrá exigirse durante el periodo en el que el funcionario ejerza su encargo y dentro de un año después. El artículo 108 establece una triple categoría de funcionarios con fuero. Dentro de la primera se encuentran los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los secretarios de despacho, el Procurador General de la República. Dentro de la segunda categoría tenemos a los gobernadores de los estados y a los diputados de las legislaturas locales. En la tercera y última categoría está el presidente de la República, el cual solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Esto con objeto de protegerlo contra una decisión hostil de las cámaras, las cuales de otro modo estarían en posibilidad de suspenderlo o destituirlo de su cargo, atribuyéndole la comisión de un delito, por leve que fuera. Por último hablaremos de la destitución de los funcionarios judiciales. El artículo 111 nos menciona quiénes son. Estos son los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los magistrados y jueces de distrito y territorios federales. De todos ellos, los ministros de la Suprema Corte son los únicos que gozan de fuero y pueden ser separados de él por la comisión de delitos comunes, que equivale a una suspensión, por delitos oficiales, que es la privación del cargo en sí misma, y por mala conducta que no constituya delito, se da una sustitución. Dentro de la segunda categoría encontramos a los gobernadores de los estados y a los diputados de las legislaturas locales. El desafuero consiste en la privación del fuero del funcionario público. De esta manera, el fuero puede retirarse por la comisión de delitos comunes, los cuales se constituyen por delitos en materia local o en materia federal, o por delitos oficiales, que son aquellos en que se incurren con motivo de la función protegida por el fuero. En su caso, estos llevarían al juicio político. Como breve conclusión podríamos decir que los poderes públicos deben ser regulados, protegidos y en su caso sancionados para obtener así un correcto control de la constitucionalidad. Muchas gracias.